Hola, en este video hablaremos sobre los ritmos biológicos, qué son, qué tipos existen y cómo se producen. Tendemos a pensar en los organismos vivos como si fueran cuerpos estáticos sometidos a un ambiente cambiante. Pero la vida es un conjunto de procesos y en este sentido es más apropiado entender los organismos como secuencias de procesos en un marco de tiempo. Una manifestación de la vida, digamos una variable biológica, como la temperatura corporal o la concentración de una hormona, es el resultado de una secuencia de procesos. Los procesos también pueden ocurrir a diferente velocidad y esto implica que el valor de las variables cambie también. Aquí tenemos un buen ejemplo de eso, la temperatura corporal de una persona. Es una variable regulada que se mantiene activamente en valores muy constantes. Pero a pesar de esto, vemos que a lo largo de los días, la temperatura cambia de manera cíclica en alrededor de 1,5 grados. En el contexto de lo que hemos dicho, esto implica que los procesos fisiológicos que determinan la temperatura trabajan a diferente velocidad en los diferentes momentos del día. Los cambios cíclicos en el valor de las variables biológicas se denominan ritmos biológicos. Aquí tenemos una figura que representa la diversidad de ritmos biológicos de distintas variables en distintos organismos. Aquí está representada la duración del ciclo. Es una escala de tipo logarítmico, o sea que las divisiones no son proporcionales. Hay algunos ritmos que ocurren en ciclos muy rápidos, como el batido de las alas de las moscas y los potenciales de acción de las neuronas, que se repiten en milésimas de segundo. Otros, como la temperatura, se repiten en ciclos de un día. Y otros mucho más largos, como la hibernación y las migraciones, que ocurren cada año. Prácticamente todas las variables biológicas tienen oscilaciones de alguno de estos tipos. ¿Por qué oscilan las variables? En algunos casos son las características propias del proceso las que crean momentos de mayor o menor actividad. Por ejemplo, el latido del corazón o la frecuencia respiratoria. Pero en otros casos las variaciones se deben a factores externos determinados por las condiciones ambientales, que se repiten cíclicamente. En esta situación, la variable se ajusta a los cambios ambientales. Si el organismo puede predecir los cambios ambientales, entonces puede ajustar los procesos fisiológicos para compensar los efectos de estos cambios, y esto le da una ventaja ecológica. De acuerdo con esto, los ritmos biológicos pueden separarse en aquellos que se ajustan a las características propias del proceso y en los que se ajustan a ciclos geofísicos regulares, como las mareas, la alternancia del día y la noche, los ciclos de la luna o las estaciones del año. El ciclo geofísico que más afecta a los procesos biológicos es la alternancia entre la luz y la oscuridad, es decir, el día y la noche. La presencia de luz implica una serie de condiciones asociadas directamente con ella, como la posibilidad de visión y la fotosíntesis, pero también un aumento en la producción de radicales libres, el estrés oxidativo y el eventual daño a las estructuras celulares y al material genético. Con la radiación solar también cambian la temperatura ambiental, la humedad ambiental, la presión atmosférica, la disponibilidad de alimento y la posibilidad de encontrarlo, la presencia de otros organismos como depredadores, o con específicos con los cuales es posible la reproducción. Por esta razón es comprensible que una gran diversidad de variables biológicas oscilen en ciclos de alrededor de 24 horas, en coincidencia con el ciclo geofísico del día y la noche. Esta gráfica muestra el cambio en periodos de 24 horas de variables fisiológicas humanas de diversos tipos: la temperatura, la concentración de hormonas, la actividad física y las etapas del sueño, y la concentración de iones en la orina. Los ritmos que se repiten en periodos de 24 horas se denominan circadianos, a partir de los vocablos latinos circa y dies, que juntos significan cercano a un día. Los ritmos que tienen ciclos de menos de 24 horas, es decir, que ocurren más de una vez en un día, se denominan ultradianos, por ejemplo, el ritmo de alimentación. Y los ritmos con ciclos de más de 24 horas, es decir, que a lo largo de un día ocurre menos de un ciclo completo, se denominan infradianos. Es el caso de los ritmos semanales, mensuales y anuales. Entre los ritmos ultradianos que se ajustan a ciclos geofísicos están los circamareales o circatidales. La Luna gira alrededor de la Tierra en ciclos de 24.8 horas, lo que llamamos el día lunar. La atracción gravitacional de la Luna origina un alta de la marea, que por la fuerza centrífuga de la rotación terrestre se manifiesta tanto en el punto más proximal como en el más distal de la posición de la Luna. Como resultado, la marea tiene 2 altas en cada día lunar. Cada ciclo de marea dura 12.4 horas.
En las zonas costeras hay una región intertidal que es alternativamente cubierta o descubierta durante los ciclos de marea. Los organismos que viven aquí ajustan sus ciclos de actividad, por ejemplo, búsqueda de alimento y reproducción, al momento en el que la marea es más propicia. Estos ritmos son circamareales. Ahora, entre los ritmos infradianos tenemos, en primer lugar, los que se ajustan a las fases de la luna. Muchos animales, tanto acuáticos como terrestres, ajustan algunos de sus ciclos, como el apareamiento, la oviposición o la eclosión de los huevos, a alguna de las fases de la luna. Recordemos que la luna gira alrededor de la Tierra en ciclos de 27.3 días, pero los cambios de iluminación lunar dependen de su posición respecto al Sol vista desde la Tierra, lo que se conoce como un mes sinódico, y tiene una duración promedio de 29.5 días. Esta es la periodicidad de los ritmos circalunares. Los ritmos infradianos mejor conocidos son los ritmos circanuales, que incluyen muchos cambios estacionales en una gran diversidad de organismos. En este caso, el factor determinante parece ser la temperatura, que condiciona procesos de preparación y compensación muy complejos. Comentamos antes que los ritmos que se ajustan a ciclos geofísicos permiten a los organismos anticipar los efectos de los cambios ambientales y compensarlos de manera más eficiente, y que además esto representa una ventaja ecológica. Es decir, que los ritmos biológicos aumentan la probabilidad de supervivencia de una especie. Este es un estudio que explora esto. Se hizo con cianobacterias, una cepa silvestre con un ritmo de actividad de 25 horas, un mutante SP22 con un ritmo más corto, de 23 horas, y otro mutante de ritmo largo, P28, que tenía ciclos de 30 horas. El primer experimento consistió en que se sembraron la cepa silvestre y el mutante de ciclo corto en áreas iguales de la misma caja de cultivo. Luego, las cajas de cultivo fueron mantenidas en dos ciclos de iluminación diferentes, un ciclo corto de 22 horas, 11 de luz y 11 de oscuridad, o un ciclo largo de 30 horas, 15 de luz y 15 de oscuridad. Después de 27 días, en la caja mantenida en ciclo corto creció de manera dominante la población de mutantes de ciclo corto, hasta ocupar toda la caja. En la caja mantenida en el ciclo largo creció y predominó la cepa silvestre, que tenía el ritmo más parecido al de la iluminación ambiental. En el siguiente experimento se sembró una mayor proporción de mutante de ciclo largo y una proporción pequeña de la cepa silvestre. Después de 27 días en la iluminación de ciclo largo, el mutante de ciclo largo dominó claramente. Y en la iluminación de ciclo corto, la cepa silvestre creció más y casi ocupó toda la caja. A pesar de que ninguna de las dos cepas de bacteria tenía el mismo ritmo que la iluminación ambiental, dominó la cepa que tenía el ritmo más parecido al de la luz. Por último, se sembraron en la misma caja una proporción muy grande del mutante de ciclo largo, junto con una proporción pequeña del mutante de ciclo corto. Evidentemente, bajo la iluminación de ciclo largo dominó el mutante de ciclo largo, pero en la iluminación de ciclo corto acabó dominando el mutante de ciclo corto, a pesar de la diferencia en la proporción original. La conclusión de este estudio es que la concordancia de los ritmos del organismo con los ritmos de los factores externos le da a la especie una ventaja sobre otras especies que no tienen esa coordinación. Acá tenemos otro estudio para probar el valor ecológico de los ritmos. Este se hizo en ardillas listadas del este. Se capturó un cierto número de animales en el campo y se les sometió a una operación quirúrgica para eliminar el reloj biológico, es decir, eliminar sus ritmos. Después se liberaron nuevamente y se midió cuántas de ellas habían sobrevivido 80 días después. Entre los animales que no fueron operados o que sí tuvieron operación pero sin quitar el reloj, murió menos de la tercera parte. Pero en los animales arrítmicos murió más del 80%. Esto nuevamente señala la importancia de los ritmos para el desempeño de una especie en su ambiente. Aunque estos experimentos no dejan claro en qué consiste exactamente la ventaja de los ritmos, podemos especular que permiten un periodo de preparación fisiológica para eventos predecibles. Si estamos en un cierto momento del ciclo diario y podemos anticipar que las condiciones ambientales van a cambiar dentro de unas horas, por ejemplo, la caída de la temperatura durante la noche o la salida del sol, podemos iniciar de manera anticipada procesos que se lleven cierto tiempo, como la síntesis de enzimas, la liberación de hormonas o cambios en el metabolismo, de manera que estos procesos estén más activos en el momento en el que lo requerimos. Resumiendo, podemos decir que la ventaja de los ritmos es que permiten a un organismo anticipar los requerimientos fisiológicos que le impone el ambiente.
El valor ecológico de los ritmos depende de que se ajusten efectivamente a los eventos geofísicos. Para mantener esta coordinación, el sistema de ritmos tiene dos características principales. Primero, los organismos tienen la capacidad de medir el tiempo, es decir, tienen su propio reloj biológico que coordina sus ritmos. Y segundo, ese reloj biológico se sincroniza periódicamente con los ciclos externos, principalmente el de iluminación, y esto mantiene sincronizados sus ritmos. Veamos en qué consiste cada uno. Aunque los ritmos biológicos se habían caracterizado desde la antigüedad, fue hasta el siglo XVIII que se hicieron ensayos sistematizados para comprender su origen. Este es uno muy significativo. La planta de mimosa tiene un ritmo muy evidente de apertura de las hojas durante el día y cierre durante la noche. El geofísico francés Jean-Jacques Dortoux de Meyron utilizó mimosas para estudiar la relación entre el ritmo de las hojas y la luz. Puso plantas dentro de un gabinete completamente aislado de la luz externa y comparó su comportamiento con el de una planta expuesta. Observó que las plantas aisladas de la luz mantenían el mismo ritmo que las expuestas. De hecho, si las plantas son mantenidas en iluminación continua, el ciclo sigue ocurriendo. Esto se representa así. Los ritmos circadianos son oscilaciones de la variable que se ajustan a los cambios en la iluminación ambiental. Si la señal de luz es eliminada, por ejemplo, manteniendo al individuo en oscuridad constante, la oscilación de la variable, en vez de desaparecer, se mantiene con una amplitud y una periodicidad similares a las que tenía. Esta situación se denomina libre corrimiento y es una indicación de que la ritmicidad se mantiene por un mecanismo de reloj endógeno y no depende de las señales externas para producirse. Esto significa que si una persona es mantenida en condiciones ambientales constantes, por ejemplo, viviendo en una cámara subterránea, mantiene un ritmo de actividad muy parecido al que tenía cuando estaba expuesta a las señales ambientales. La segunda característica de los ritmos es su capacidad de sincronización. Supón que tenemos un ritmo que coincide con ciertas fases del ciclo externo. Si por alguna razón la fase del ciclo externo cambia, por ejemplo, amanece más temprano o más tarde, entonces la respuesta natural del reloj biológico es ajustarse al nuevo horario, y con esto mantiene la relación entre el ritmo interno y el ciclo geofísico. Si lo notas, esto es esencial para mantener el valor ecológico de los ritmos. Ahora, el reloj se sincroniza a las señales ambientales, pero no cualquier señal ambiental genera sincronización. La señal más eficiente para sincronizar el reloj endógeno es la luz. En ausencia de luz, los ritmos pueden sincronizarse por otras señales también, como la hora de la alimentación, la aplicación de señales auditivas, los pulsos de ciertas hormonas, como la melatonina, y la interacción con otros individuos. Las señales ambientales que tienen la capacidad de sincronizar los ritmos circadianos se conocen como Zeitgebers. Así decimos que la luz es el Zeitgeber más poderoso. Como resumen, podemos decir que los ritmos biológicos que se ajustan a variables geofísicas y particularmente los circadianos tienen un valor alto para la supervivencia de las especies. Estos ritmos se manifiestan sobre todo tipo de variables fisiológicas y además se presentan en todo tipo de organismos, desde unicelulares procariontes hasta los pluricelulares más complejos. Los únicos casos documentados de especies que son naturalmente arrítmicas corresponden a animales que no requieren anticipar eventos geofísicos porque sus condiciones ambientales prácticamente no cambian. Es el caso de los animales que viven en cavernas o en las zonas marinas abisales, donde la luz no llega y la temperatura es prácticamente uniforme en el tiempo. Este es un estudio hecho en peces del sistema de ríos subterráneos en el norte de México. Las poblaciones locales de peces se han diversificado en formas superficiales y formas subterráneas, que no tienen ojos ni pigmentación cutánea. El análisis de los ritmos de estos peces muestra que en libre corrimiento la forma de superficie mantiene el ritmo circadiano del metabolismo. Pero en la forma subterránea el metabolismo no oscila y se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esto refuerza la idea de que los ritmos circadianos tienen la función adaptativa de coordinar los procesos fisiológicos con las condiciones impuestas por el ambiente. Por último, comentaremos sobre el mecanismo biológico de medición del tiempo, es decir, cómo funciona el reloj biológico. Esto es un actograma. Representa la actividad diaria que hace un roedor en una rueda de ejercicio. En esta escala tenemos las horas del día. En este caso son 2 días seguidos, y cada una de estas líneas representa un día diferente. Las marcas oscuras representan la actividad del animal en la rueda, y de esta manera sabemos que en este día
El animal fue activo entre las 4 de la mañana y las 4 de la tarde. En este actograma de actividad en libre corrimiento se puede observar que cuando no hay señales externas, el animal inicia su actividad casi a la misma hora cada día, con un pequeño adelanto de un día a otro. En experimentos con lesiones se encontró que hay una región en la base del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, que al ser lesionada causa que el organismo pierda la ritmicidad. Esto sugiere que el núcleo supraquiasmático podría ser ese reloj biológico que mantuviera los ritmos circadianos. La posibilidad se comprobó haciendo trasplantes de supraquiasmático. A un grupo de ratones se les hizo una lesión en la región del supraquiasmático, con lo que perdieron la ritmicidad endógena. Por otro lado, se extrajeron los núcleos supraquiasmáticos de otros ratones de cepa distinta, que tenían un ritmo endógeno diferente. Los tejidos fueron implantados en el cerebro de los animales lesionados y como resultado los ratones recuperaron la ritmicidad, que además era distinta a la que tenían originalmente y parecida a la de los donadores. El núcleo supraquiasmático es un pequeño grupo de neuronas situado en la base del cerebro en los vertebrados. Forma parte del hipotálamo, que es el conjunto de núcleos nerviosos que en los vertebrados controla las funciones esenciales de mantenimiento fisiológico. Dentro del hipotálamo, el núcleo supraquiasmático está situado en la región más anterior, justo por encima del quiasma óptico, y de ahí su nombre. Las neuronas del supraquiasmático, si son extraídas y mantenidas en cultivo fuera del cuerpo, conservan la capacidad de despolarizarse espontáneamente y además lo hacen siguiendo un ritmo cercano a las 24 horas que se mantiene de forma ilimitada por toda la duración del cultivo. Esto significa que el mecanismo de medición del tiempo, la maquinaria del reloj biológico, está dentro de las neuronas. El siguiente paso para comprender el mecanismo vino de estudios en moscas. Se habían caracterizado mutantes de Drosophila que tenían ciclos muy cortos, otros que tenían ciclos muy largos y otros más que eran francamente arrítmicos. Se hizo la secuenciación del genoma para saber en qué consistía exactamente cada mutación y se encontró que estaban modificadas las secuencias de una serie de genes que codifican unas proteínas hasta entonces no descritas, que fueron llamadas proteínas reloj y sus genes reloj. Estos genes reloj estaban involucrados en el mecanismo del reloj no solamente en las moscas. En ratones se encontraron genes homólogos a los de la mosca, que al ser mutados también producían alteraciones en la ritmicidad. Gradualmente, la lista de genes involucrados en el reloj ha ido creciendo y cada uno de ellos ha recibido un nombre particular. Aunque la lista es larga, los que podemos considerar principales son period o PER, cryptochrome o CRY, clock y B-1. Los genes reloj se expresan como proteínas en las neuronas del núcleo supraquiasmático y lo hacen en ciclos periódicos de duración constante. Las proteínas reloj aparecen dentro de las neuronas en periodos de 12 horas, que se alternan con periodos similares en los que la proteína no se expresa. Y la expresión de los genes ocurre en dos grupos. Por un lado, se expresan juntos clock y B-1. Y en antifase con ellos, es decir, con una diferencia de 12 horas, se expresan PER y CRY. El análisis de la expresión de los genes reloj llevó a la elaboración del modelo molecular del reloj circadiano. El modelo consiste en dos procesos de transcripción-traducción de los genes reloj, que forman dos asas de retroalimentación negativa imbricadas entre sí. Este diagrama nos ayudará a ilustrarlo. Esto representa el núcleo de la neurona, donde está el material genético y donde ocurre la transcripción, y esto representa el citoplasma, donde ocurre la síntesis de las proteínas. El ciclo inicia con las proteínas reloj, clock y B-1 en el citoplasma. Forman un dímero y el dímero se desplaza al núcleo a través de los complejos de poro. En el núcleo, el dímero se une a la secuencia promotora llamada caja E y promueve la transcripción de los genes que la tienen, entre ellos los genes PER y CRY. El ARN mensajero de PER y CRY sale al citoplasma y es traducido a las proteínas correspondientes. Las proteínas PER y CRY forman un dímero que tiene la capacidad de entrar al núcleo y unirse a la misma caja E, desplazando al dímero clock B-1. Al salir el dímero clock B-1, se detiene la transcripción de las cajas C y sus proteínas se van degradando. Hasta aquí el proceso se ha llevado 12 horas. Como se reducen las proteínas inhibidoras, gradualmente va recuperándose la concentración de B-1. Al alcanzar cierta concentración, se dimeriza de nuevo con clock y entra al núcleo para unirse de nuevo a la caja E y favorecer la transcripción de PER y de CRY.
Esta segunda parte se lleva otras 12 horas para completar un ciclo de 24. La primera asa se puede representar como una retroalimentación negativa de las proteínas PER y CRI sobre el dímero que estimula su expresión. El mecanismo tiene una segunda asa que involucra específicamente al gene B-1 y otra proteína reverb alfa. El mecanismo es así. La unión del dímero CLOCK-B a las cajas C promueve la expresión de varios genes, no solo PER y CRI, sino también reverb alfa. PER y CRI entran al núcleo para desplazar a CLOCK y B de las cajas C, mientras que reverb alfa entra también pero inhibe el promotor de B-1, y esto ocasiona que la concentración de B-1 comience a disminuir. Finalmente, como los genes PER, CRI y reverb alfa no se transcriben, la concentración de sus proteínas se reduce, y el promotor de B-1 deja de ser inhibido. Entonces su expresión aumenta y aumenta su concentración, se dimeriza con CLOCK y entra al núcleo para estimular la expresión de PER, CRI y reverb alfa, que entonces entran al núcleo y cierran el ciclo. El mecanismo molecular del reloj circadiano se representa usualmente así. Todo inicia con el dímero CLOCK-B-1, que se une a las cajas C de diversos genes, entre ellos PER, CRI y reverb alfa. La transcripción de PER y CRI origina las proteínas que se dimerizan en el citoplasma y se estabiliza con la caseín sinasa 1-epsilon. El dímero entra al núcleo y desplaza al dímero CLOCK-B de las cajas E, y con esto se detiene la transcripción. Esta es la primera asa del mecanismo. Por otro lado, la proteína reverb alfa entra también al núcleo e inhibe el promotor del gene B-1. Mientras hay proteína reverb alfa, B-1 no se expresa, pero al reducirse aquella, la concentración de B-1 comienza a aumentar de nuevo. Y entonces se dimeriza con CLOCK y se reinicia el ciclo. La sincronización del ritmo a un nuevo horario ocurre porque las señales de luz estimulan la expresión de PER. Y este cambio en la concentración de PER modifica la velocidad de la retroalimentación y con esto reinicia el ciclo en un momento diferente. Hasta donde sabemos, los relojes de otros organismos no mamíferos utilizan también asas de retroalimentación negativa basadas en la transcripción y traducción de genes. Esta figura ilustra el mecanismo del reloj molecular en Drosophila melanogaster. El ciclo inicia con el dímero de CLOCK y cycle, que al unirse a una caja E homóloga de la de mamíferos, promueve la expresión de period, PER, y de timeless, TIM, que se dimerizan, entran al núcleo e inhiben su propia transcripción. En este caso, la sincronización ocurre porque las señales luminosas aceleran la degradación de TIM y con esto modifican la duración de la retroalimentación. Las plantas emplean un mecanismo parecido. En Arabidopsis thaliana, una planta herbácea anual de la familia de las brasicáceas, el mecanismo de reloj implica a la proteína TOC1, que promueve la expresión de los genes CCA1 y LHY. Las proteínas de estos genes aumentan durante el día e inhiben la transcripción tanto de TOC1 como la de ellas mismas. En un modelo fúngico, el hongo filamentoso Neurospora crassa tiene un mecanismo de reloj también basado en la transcripción y traducción de genes. El ciclo inicia con las proteínas white collar 1 y 2 que se unen al promotor y favorecen la expresión del gene frequency. La proteína frequency es sintetizada en el citoplasma y entra al núcleo para inhibir la actividad del complejo WWC. El único modelo biológico en el que el reloj no implica asas de transcripción y traducción de genes es el de los procariontes. Y es comprensible porque estos organismos no tienen compartimento nuclear y por lo tanto el tráfico hacia el núcleo no puede ser usado para ajustar la duración del ciclo. En vez de transcripción de genes, los procariontes utilizan la fosforilación para crear ciclos de actividad de sus proteínas reloj. Y por esto el mecanismo puede ser considerado un oscilador post-traduccional. Aquí está ilustrado el mecanismo del reloj de la cianobacteria Synechococcus. El ciclo inicia con la proteína KIC desfosforilada. Durante la fase de luz se une la proteína KIA en el anillo superior, y esto desencadena la autofosforilación de KIC en residuos de tirosina y de serina. La fosforilación causa que el anillo superior se comprima sobre el inferior y se expone el sitio de unión para la proteína KIB. La unión de KIB captura KIA del anillo superior y con esto se inicia la autodesfosforilación de KIC para restituir KIC en su estado original.
Esto es todo, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.